Muy bien, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 1, en el libro de Deuteronomio, y aquí el Señor le está hablando a Moisés, que ya está pronto a partir. Él no iba a entrar en la tierra prometida, y el sucesor de Moisés era Josué. Y Dios le dice a Moisés, este veterano, siervo de Dios, a Moisés le dice que anime a Josué. Vamos a leer en el capítulo 1, versículo 34 hasta el 40. Deuteronomio, capítulo 1, versículo 34 al 40. Dice: Y oyó Jehová la voz de vuestras palabras, y se enojó y juró diciendo: No verá hombre alguno de esta mala generación, la buena tierra que juré que había de dar a vuestros padres, excepto Caleb, hijo de Jefone. Él la verá, y a él le daré la tierra que pisó, y a sus hijos, porque ha seguido fielmente a Jehová. También contra mí se airó Jehová por vosotros y me dijo: Tampoco tú entrarás allá. Y presten atención a este versículo 38. Josué, hijo de Nun, el cual te sirve, él entrará allá. Anímale, porque él la hará heredar a Israel. Y vuestros niños, de los cuales dijiste que servirían de botín, y vuestros hijos, que no saben hoy lo bueno ni lo malo, ellos entrarán allá, y a ellos la daré, y ellos la heredarán. Pero vosotros volveos e id al desierto, camino del Mar Rojo. Aquí el Señor le está diciendo a Moisés que anime a su sucesor, en este caso Josué. Tenía una tarea muy difícil, tenía una empresa muy ardua, muy pesada. Llevar aquel pueblo de Israel, como ustedes saben, un pueblo rebelde. Algunos dicen que tal vez salieron de Egipto unos 2 millones de personas, o un poquito más. Todo ese pueblo, Dios había prometido una tierra prometida. Y allí Josué era el encargado de hacerle entrar en esa tierra prometida. Entonces, le dice Dios a Moisés, en el versículo 38, Josué, hijo de Nun, el cual te sirve, él entrará allá. Anímale, anímale. ¿Cuánto necesitamos de ese aliento? ¿No es cierto, hermanos? ¿Cuánto necesitamos de ese ánimo? Y esta palabra ánimo o aliento que la palabra de Dios nos dice aquí, la vemos también en Nehemías capítulo 6, versículo 9. Disculpen que voy a ir un poquito rápido. Dice allí: porque todos ellos, está hablando Nehemías, cuando es llamado por el Señor para edificar los muros de Jerusalén, y allí hubieron varios enemigos que trataron de impedir esta obra de Dios, que en 52 días se terminó. Pero dice allí: porque todos ellos nos amedrentaban diciendo: se debilitarán las manos de ellos en la obra y no será terminada. Ahora pues, oh Dios, y esta es la palabra que también se traduce como ánimo, fortalece tú mis manos. Esto también significa aliento, fortalecer, también significa trae alegría, trae gozo, para que no se vuelva atrás, para que no se desaliente. Entonces, tenemos una empresa, tenemos una tarea muy difícil. Sabemos que el Dios de este siglo es Satanás y no quiere perder ninguna de sus almas. Hay una lucha, hay un conflicto, y lo vemos.
Cada vez que entregamos el Evangelio, qué difícil se hace, aún para los mismos creyentes, el entregar la palabra de Dios. ¿Cómo lo hacen? Hoy veníamos hablando con un hermano, ¿cómo lo hacen aquellos que son falsos, como los mormones, como los testigos de Jehová? Ellos predican el error. ¿Y cómo puede ser que nosotros, teniendo la verdad, el mensaje de Dios, algunos son apocados, hasta avergonzados de dar la verdad? Y ellos, con una simpatía, los mormones, ustedes habrán visto, ¿no? Con una simpatía, te saludan, te hablan amablemente. ¿Para qué? Para dar su error, para dar legalismo, para dar condenación. Pero nosotros tenemos el mensaje verdadero. ¿Cuánto necesitamos de ese aliento, de esa fortaleza? Tenemos la verdad. Y Dios es considerado con los que sirven. Dios piensa en nosotros. Dios quiere que cada uno de sus hijos esté alentado para poder servir al Señor. Y sabemos que este servicio que hacemos al Señor es porque Dios nos ama. Es vital entender esto. No hay ningún hijo de Dios que el amor de Dios no esté allí presente. Y a veces el amor que se compara en este mundo, que ciertamente es genuino, es real, el amor que tiene una madre hacia su hijo, un padre hacia su hijo, o de un amigo, pero no se asemeja al amor de Dios. Es tan interesante cómo Dios describe en su palabra la palabra amor, y hay diferentes palabras en el griego. Por ejemplo, el amor eros es un amor sensual, el amor fileo es un amor de amistad, el amor estorge es un amor entre familia. Pero el amor que Dios describe en su palabra es el amor ágape. Es un amor a pesar de. Es un amor a lo no amable, a lo no correspondido. Es un amor profundo. Es el amor de Cristo. Muchos dicen, te amo si me das tal cosa. Te amo porque eres linda. Cuando ya no es linda, no te amo más. Te amo si me das tal cosa. El amor de Dios es te amo a pesar de. Ese es el amor de Dios, que lo conocimos cuando conocimos a Cristo como nuestro Salvador personal. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo, dice en Romanos 5:5. Este es el amor que la Biblia nos habla, que lo vimos en el Señor Jesucristo. En Efesios capítulo 3, versículo 17 al 18, habla de este amor que Dios tiene hacia sus hijos. Efesios capítulo 3, versículo 17. Dice así la palabra de Dios: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Dios quiere que sepamos que Él nos ama, nos sigue amando. ¿Hasta cuándo? En Juan 13 dice, los amó ¿hasta cuándo? Hasta el fin, hasta el fin. Es tan hermoso esta palabra, ¿no? Que Dios nos ama hasta el fin. Bueno, Dios piensa en nosotros, quiere alentarnos, no quiere que nos desanimemos, pero también el honor de Dios está involucrado en todo lo que nosotros hacemos para Él. Cuando le servimos al Señor, cuando hay avances en la obra de Dios,
Él es glorificado. Cuando somos avergonzados, el Señor también, allí el nombre de Dios es avergonzado. Dios quiere decirnos que en cada circunstancia el honor de Dios está involucrado. Hay muchas experiencias en nuestra vida que seguro ustedes la pueden contar también, ¿no? Pero en estos 25 años que estamos en el Paraguay, bueno, 25 años es muy poco, ¿no? Tengo que contar desde que conocí al Señor y aún antes, cómo el trato de Dios ha sido favorable en cada circunstancia, en cada aspecto de nuestra vida. La mano del Señor ha ido con nosotros. Lo que se llama esta doctrina, la providencia de Dios. Cada circunstancia, cada acontecimiento ha sido dirigido por la mano del Señor. Hace 4 años atrás, cuando llegamos, estábamos esperando que sean las 4 de la tarde, porque teníamos una cita con el pastor Samuel López, y ya eran las 3:30. Estábamos desde la 1:30, no queríamos molestar, estábamos en la cuadra, allí por Elcano y Melchor Ramírez. Y allá en Montevideo, ¿no? En Asunción estaba así. Viene una moto, con 2 muchachos, se baja uno con una pistola en mano, se pega la vuelta, sale con la pistola y golpea el capó del auto y dice: entregame todo, te mato. Entreguen todo lo que tienen. Callados, todos allí. Yo pongo, ¿quiénes son ustedes? ¿Qué hacen acá? Yo pongo la llave en el auto, enciendo, bueno, digo, Señor, voy a sentir algo caliente tal vez por acá. Arrancamos y nos fuimos, no pasó nada. El Señor nos cuidó. Ayer veníamos de San Jacinto, después de 4 años, qué bienvenida, ¿no? Entramos en un barrio, no me acuerdo, el GPS nos gira así para evitar, parece un semáforo, nos gira, no sé cómo se llama el barrio, Marconi. Y entramos por unas calles, gente acá, gente allá, y tratando de esquivar, doblamos otra vez, gente acá, gente allá, y bueno, todo tranquilo. Después miro así por el retrovisor, veo la policía detrás nuestro. La policía, ¿cómo se llama? ¿La? Republicana. Después me enteré que era la republicana. Y bueno, le veo así atrás, va casi pegado a nuestro auto y después veo que se detiene. Y bueno, seguimos nuestro camino, seguimos una cuadra atrás y después ya lo vi detrás nuestro. Tocaron bocina y las alarmas, sale un hombre con ametralladora de este lado y atrás que nos dice: salgan todos. Salimos con las manos en alto, yo con mi llave, mis hijos también, todos salieron. Y nos dice así, ¿no? Estaban a punto, esto pasó, estaban a punto de rapiñarle. Y nosotros vimos que alguien levantó su remera y mostró su arma. Y se ve que nosotros, al pasar detrás de ustedes, se aquietaron. Entonces después nosotros dijimos: ¿serán cómplices ellos? Nosotros. Después que todo se tranquilizó, vimos, es el honor de Dios, es Dios que está con sus hijos, cuidándonos, protegiéndonos. Yo que quería venir a vivir al Uruguay. No, todavía tengo ganas, ¿no? Entonces, el honor de Dios. Dice en Juan 15:9, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Este es nuestro Dios, su amor, su honor está con nosotros. Pero también
vemos que el Hijo de Dios, dice la palabra de Dios, que el día que nosotros creímos ya no somos más siervos, porque el siervo no sabe nada de su Señor, sino que Él ahora nos llama amigos. Somos hermanos de Él. ¿Por qué? Porque en 1 Corintios 6:20 dice, porque habéis sido comprados por precio. Habéis sido comprados por precio. ¿Cuánto valemos para el Señor? Qué preciosos somos para el Señor. Hay una parábola, se llama la parábola de la perla, una perla preciosa. Hay muchos que tienen tal vez otra interpretación, pero yo creo que es esa perla preciosa somos nosotros. El Señor, el mercader, dio su vida para comprar esa perla preciosa. Valemos mucho para el Señor. Tanto valemos que Él dio su vida por nosotros. Entregó su sangre preciosa. Pero no solo valemos tanto para el Señor, que también somos parte del Señor. La palabra del Señor nos dice que en Efesios 5:30 somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. ¿No es tan interesante cómo nos compara? Sabemos que el día que creímos en Cristo como nuestro Salvador personal, vinimos a formar parte del cuerpo de la iglesia. Cuando hablamos del cuerpo de la iglesia, estamos hablando de todos los creyentes habidos y por haber en este mundo. Uruguayos, paraguayos, argentinos, norteamericanos, japoneses, todos, vivos y los que están en la presencia del Señor. Mis padres, los padres del hermano, vuestros seres queridos que han creído en Cristo. Ese es el cuerpo de Cristo. Y es tan interesante, dice la palabra de Dios, que así como el cuerpo, si este pequeño dedo es dañado, todo mi cuerpo es afectado. Y ustedes se acuerdan cuando el apóstol Pablo dice allá en Hechos capítulo 9, cuando él pide cartas a las sinagogas de Damasco para ir a buscar a los de este camino, pues todavía no se conocían como hoy lo conocemos, evangélicos, cristianos, creyentes. Todavía no se conocía el nombre de aquellos que creemos en el Señor Jesucristo. Dice en Hechos capítulo 9, versículo 1, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? Y allí el Señor le dice, Saulo le dice, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. El apóstol Pablo estaba persiguiendo al Señor. Perseguía a los cristianos. ¿No es admirable esto? ¿No es maravilloso? Aunque Dios habla del pueblo de Israel diciendo, el que toque la niña de los ojos. Pero así somos también nosotros. Somos esa perla preciosa para el Señor. Por eso Dios quiere alentar a sus siervos. Dios quiere fortalecerlos, aún en las pruebas, que son muchas.
en nuestra vida. Este mundo es un mundo de dolor, de sufrimiento, pero como me dijo mi madre cuando falleció mi padre, le dije, ¿y extrañás a papá? ¿Cómo no voy a extrañar? Pero si el Señor no estuviese conmigo, ellos ya están en la presencia del Señor. Pero aún este bendito Salvador está con nosotros en las luchas, en las pruebas. En Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Cristo no conoció pecado, Cristo no hizo pecado, no fue su experiencia el pecado, pero Él pasó por las pruebas, por las luchas, por el rechazo, por el menosprecio. Este mundo rechazó al Señor. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. En el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. Él pasó por las pruebas, por las luchas. Él entiende mi dolor, Él entiende mi sufrimiento, mis aflicciones. Él me comprende. Dice en Isaías 63:9, en toda angustia de ellos, Él fue angustiado. Él fue angustiado. ¿No es precioso que el Señor está en todo? El Padre tiene consideración, piensa en nosotros, quiere alentarnos. El Hijo también, con su amor, con su sacrificio. Y el Espíritu de Dios, la palabra de Dios nos dice, el día que creímos en Cristo, fuimos sellados con el Espíritu Santo, que es las arras de nuestra herencia. El día que creímos en Cristo, este Espíritu de Dios que mora en nosotros, está en nosotros y jamás se irá de nosotros. En Juan 14, 16 y 17 dice, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no lo ve, no le ve, ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará con vosotros. ¿Cuánto tiempo va a estar el Espíritu Santo en nuestra vida? ¿Cuánto tiempo? Siempre, siempre, siempre. No es un aliento. No es un aliento. Aquellos que predican, entre comillas, al Cristo, que no es el Cristo, una denominación, pobrecitos, pobrecitos, predican religión, predican mandamientos, leyes, pero nosotros, los que servimos al Señor, tenemos al Consolador. El Espíritu Santo mora en nosotros. Esta palabra consolador, paracleto, significa alguien que está a nuestro lado, que nunca se separa de mí. Está a mi lado para animarme, para alentarme. Vive en mí, por supuesto. Podemos apagarlo, entristecerlo cuando no estamos en comunión con Él, pero nunca se va, nunca se va. Está allí, en nuestra vida. Entonces, nuestro Señor desea alentarnos. Qué triste es ver un siervo de Dios desalentado. Qué triste es ver, bueno, ojalá que no podamos verlo nunca, un pastor desalentado. Uy, uy, uy. Todos estamos mirando al pastor. Pero, ¿cuánto necesita aquel que está liderando la obra de Dios ser alentado? Es tan interesante que en la palabra de Dios hay una expresión, no temas, que tal vez si empezamos a contabilizarla, encontraremos un no temas para cada día del año. Dios no nos quiere ver desanimados. Podemos venir con nuestras cargas delante de su presencia. En la antigüedad nadie podía venir con la cara triste,
¿Se acuerdan allí cuando Esther dice, pues Mardoqueo le había dicho que había un juicio para todo el pueblo de Israel? Y nadie podía presentarse delante del rey con tristeza. Lo mismo Nehemías, dice la palabra de Dios, que el rey Artajerjes, cuando vio la tristeza de Nehemías y le dice, ¿cuál es tu preocupación? Dice que temió con una angustia allí porque sabía que nadie podía traerle una cara triste al rey. Pero nosotros sí. Nosotros podemos venir con nuestras cargas, con nuestras luchas, delante del trono de Dios y hallar misericordia y gracia para el oportuno socorro. ¡Oh, qué bendito nuestro Dios! Hay un pasaje en Habacuc, capítulo 3. Habacuc, uno de los profetas menores, en el capítulo 3. Generalmente nosotros mencionamos este pasaje y decimos, aunque la higuera no florezca, ¿se acuerdan? Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto. Y allí nos gusta este pasaje. Pero el contexto de este pasaje nos está hablando de un juicio. El profeta Habacuc estaba preocupado por la nación de Israel que se había introducido en el pecado, habían abandonado totalmente a Dios. Y el profeta decía, Señor, mira lo que están haciendo. Y el Señor le dice, yo voy a juzgar el pecado de ellos. Y lo voy a juzgar con esta nación, con los caldeos, con los babilónicos. Entonces el profeta dice, pero ellos son peores. Ellos son aún más peores que la nación de Israel. No te preocupes. Después de yo usar a la nación de Israel, a la nación de los caldeos, con mi pueblo, yo voy a juzgar, los voy a juzgar a ellos. Y aquí describe lo que esta nación, los caldeos iban a hacer, los babilónicos iban a hacer con el pueblo de Israel. En el versículo 16 dice allí, 3:16, oí y se conmovieron mis entrañas. A la voz temblaron mis labios. Pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba el pueblo, el que lo invadirá con sus tropas. Acá está describiendo todo lo que los caldeos iban a hacer. Iban a destruir, iban a matar, no iban a perdonar a anciano, mujer ni niño. Nada iba a quedar en pie. El templo de Salomón iba a quedar destruido. Iban a ser llevados cautivos por 70 años a Babilonia. Y allí él dice en el versículo 17, todo lo que ellos iban a hacer cuando entraban, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vaca en los corrales, todo esto iba a ser destruido. Pero fíjense el aliento que Dios da a aquellos hombres fieles que se mantuvieron en el tiempo de Habacuc. Dice, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Amén. Amén. Yo me gozaré en Jehová con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, en mis alturas me hace andar. Precioso, precioso. Lo que Dios nos dice aquí. Aliéntate, mi hermano.
aliéntate, aún en las luchas difíciles, en las pruebas que vienen a nuestra vida. Pero quisiera avanzar con el segundo punto, y es que Dios usa a los hermanos para que nos animemos los unos a los otros. Es interesante que Dios no usa a los ángeles, usa a un ser humano. Dice la palabra de Dios que los ángeles están anhelando ver cuando nosotros predicamos el Evangelio, cuando nosotros predicamos a otro del Señor Jesucristo. Ellos no pueden experimentar esto. Ellos sí son rápidos para obedecer el mandato de Dios. Sin titubear, ellos van a dirigirse a lo que Dios les ordena. Pero ellos no pueden experimentar cuando un alma es allí convencida de su pecado y viene al Señor. Cuando una persona es sacada del reino de las tinieblas y arrancada y llevada al reino de su amado Hijo. Ellos no pueden contemplar allí cómo ese carácter, cómo ese temperamento, cómo esa vida que ha sido totalmente desperdiciada en los vicios, en el pecado, es transformada. Por eso Dios usa a los hermanos para animarnos los unos a los otros. Y sin duda tengo que comenzar por los ancianos. Yo ya no tengo más a mis padres, pero el día que partió mi papá, ciertamente lloré, pero él era un siervo de Dios, era un anciano dentro de la iglesia. Él aceptó a Cristo ya de adulto, capaz tenía mi edad, que tengo ahora, 61 años, y mi madre también, bueno, unos cuantos años menos, ¿no? Pero qué fiel fue al Señor. Él había sido un capitán de la flota fluvial de Argentina. Él manejaba barcos y ya estaba jubilado. Y agarraba la Biblia de mañana a las 4 de la mañana. Se levantaba a memorizar la palabra de Dios. A todo esto, nosotros venimos de la iglesia católica, éramos muy católicos. Nosotros rezamos el rosario, en fin, íbamos a la iglesia. Mi esposa también viene del catolicismo, ¿no? Y primeramente conocí el Evangelio, me invitaron a una iglesia evangélica y allí me hablaron de Cristo y conocí a Cristo. Después fui a predicar en mi casa y la primera que se convirtió fue mi mamá. Después mis hermanas, después mi papá, después de 2 años. Después otros parientes. Y mi padre, cuando él aceptó al Señor, como le dije, se levantaba a las 4 de la mañana y empezaba a leer las Escrituras. Y memorizaba. Ustedes no me van a creer todo lo que él memorizó. Capítulos del libro de Romanos, capítulos de Apocalipsis. Una vuelta se paró enfrente del pastor, le dio la Biblia al pastor Garroni, y se dijo los 5 capítulos de Primera de Juan, así. Una vuelta que íbamos de Paraguay a Corrientes, me dice, bueno, íbamos a tener un devocional allí en la casa, ¿no? ¿Y qué vas a predicar?, me dice. Y vamos a abrir en Juan capítulo 17, la oración intercesora del Señor Jesucristo. Ah, sí, dice, conozco, lo sé de memoria. ¿Y querés decirlo? Lo dijo así. Admirable, sus consejos, su ayuda, cuánto la extrañé. Por eso, hermanos, cuán importantes son los ancianos que tienen mucho para dar, el consejo, el aliento,
la fortaleza, la mirada hacia el Señor. No solo los ancianos, las hermanas mayores también. Hemos aprendido de tantos hermanos, hermanos que fueron ya a la presencia del Señor, pero han sido de tanta ayuda en el ministerio, en las ofrendas, para servir al Señor. Los misioneros, qué amor. Hemos visitado a tantos ancianos y ancianas. Hay una hermana allá en Paraguay que tiene 88 años. Y cada vez que vamos para alentarla, nosotros salimos alentados con la fe de ella. Entonces, qué importante es el aliento de los ancianos, qué importante es el aliento de aquellos hermanos espirituales. Hermanos espirituales, estamos hablando no solo del conocimiento, a veces, lamentablemente, digo lamentablemente, no tendría que decir esto, porque es un don. Dios ha dado el don de conocimiento. Hay hermanos que son conocedores de las Escrituras, pero el don de conocimiento trae consigo a veces un peligro, que es el orgullo. Dice este pasaje de las Escrituras, me olvidé. Ahí está. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Entonces, el conocimiento trae consigo a veces el envanecimiento. Y a veces un hermano puede tener el conocimiento y ser un crítico. En vez de alentar, se pasa criticando. Estuvo lindo el mensaje del pastor, pero en el punto 1 y en el punto 3 le faltó tal punto. No dijo tal cosa. Ay, ay, ay. Prediqué un mensaje en Navidad y se titula No hay lugar para Cristo. Y vino una hermana y dijo, me parece que no estaba bien el tema, ¿no? No era allá en Paraguay, ¿no? Tendrías que haber puesto otra cosa. Está bien, muy bien. Hay que aprender también. Pero a veces hay hermanos con mucho conocimiento, pero espirituales. Necesitamos que alienten, que animen a otros que están debilitados. No solo criticar, la Escritura dice, podemos exhortar con mansedumbre. Y la palabra exhortación también es similar a la palabra consolador. Paracleto es consolador. Paracleto es alguien que está al lado nuestro. Y exhortar también viene de la palabra paracletos. Y es alguien que está al lado tuyo, animándote, alentándote. A veces ese aliento no lo interpretamos como aliento, ¿no es cierto? Pero Dios quiere, hermanos espirituales, para alentar, para animar. Oh, cuánto necesitamos aquella hermana que siga enseñando la palabra del Señor a los niños. Cuánto necesitamos de aquellos hermanos que visiten a otros que están padeciendo alguna enfermedad. Cuánto necesitamos aquellos hermanos que están en los comercios o tienen algún negocio, pero que miren la obra de Dios y que puedan ofrendar para la obra del Señor. Necesitamos de hermanos espirituales. El Señor le dijo a Moisés en Deuteronomio capítulo 31, versículos 7 al 8, y llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel, esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres, que les daría, y tú se las harás heredar. Y Jehová va delante de ti
Él estará contigo, no te dejará, ni te desamparará. No temas, ni te intimides. Esfuérzate y anímate. Josué necesitaba eso. Todos los que están en el servicio del Señor necesitan de ese aliento. Necesitamos una iglesia que anime. Necesitamos una iglesia con esa visión, con esa confraternidad, con ese ánimo. He visitado una iglesia allá en Paraguay cuando recién comenzamos a predicar y el hermano que tenía esa iglesia tenía una radio, ya partió a la presencia del Señor. Un hermano muy fundamental en las Escrituras. E invitó a otro pastor para que dé una exposición. Nosotros dijimos con mi esposa, hoy es sábado, no tenemos actividad, vamos a ver. Llegamos a la iglesia, nadie nos saludó, nadie. Ustedes ven cómo el hielo, los témpanos de hielo en las aguas del Ártico, vienen así cada témpano y ¿qué pasa? ¡Pum! Se repelen, ¿no? Bueno, era una iglesia fría, apática, es terrible. Una iglesia donde nadie nos preguntó quiénes éramos, de dónde veníamos, qué hacíamos. Nadie ni siquiera nos estrechó la mano. Entramos, nos sentamos, conocimos a una hermana que ya hace de años la conocíamos, ella vino a saludarnos, después salimos. Necesitamos tener una iglesia con ese aliento, con ese fervor que pueda alentar, animar. Y el último punto, la iglesia no debe olvidar en animar a su pastor o a sus pastores. ¿El pastor necesita de aliento? Pastor Ovidio, ¿necesita usted aliento? ¿Quién no necesita de aliento? Algunos piensan que los pastores no necesitan de aliento. El apóstol Pablo decía, oren por mí, oren una y otra vez, decía, oren por mí, para que el Señor abra puertas. Entonces, necesitamos de ese aliento. ¿Y cómo podemos darle ese aliento? Con la presencia. Qué linda presencia acá. Oh, me encanta este grupo de hermanos que han llegado, ¿no? Eso alienta mucho al pastor. Dejamos nuestras comodidades, dejamos todo lo que tenemos que hacer y venimos a congregarnos, a adorar al Señor. El domingo, yo creo, como dice en Apocalipsis, es el día del Señor. Es el día para venir a adorar al Señor. Sabemos que todos los días para el Hijo de Dios son iguales, pero Dios ha escogido un día para que vengamos a congregarnos. Él resucitó el primer día de la semana. Los hermanos se congregaban. Allí se recogían las ofrendas, dice la palabra del Señor. Entonces, cuán importante es para el pastor ver que los hermanos se congregan. Sabemos que el pastor no solamente está el domingo para predicar, hay unos días con anticipación que nos preparamos. Aquel siervo de Dios que es dedicado a la palabra de Dios, no viene y abre la Biblia el domingo, ¿no es cierto? Y dice allí, bueno, a ver qué es lo que el Señor me dice. No es así. Hay horas de estudio, de preparación, de investigación. El siervo de Dios se dedica no solo de estudio, sino de oración, de clamor, de llanto, muchas veces. Orar, que Dios nos abra nuestro corazón. Dios nos descubra primeramente allí lo que quiere para su grey. No es así nomás. Hay muchas cargas. Ni aún el pastor está de turista.
Usted dirá, "Bueno, pastor, usted está de turista". No estoy de turista. No he dejado las ropas de pastor, ¿eh? Sigo siendo el siervo de Dios, donde quiera que yo vaya. Sigo predicando, sigo anunciando del Señor. Entonces, hermanos, cada siervo de Dios necesita de ese aliento, necesita de vuestra presencia, porque sabemos que a quien ataca nuestro enemigo, Satanás, es primeramente a la cabeza. Y dice, heriré al pastor y las ovejas huirán. Aunque no está hablando del pastor de la iglesia, pero sabemos, el ataque principal es a la cabeza. Es importante que cada siervo de Dios esté en comunión con el Señor, en una buena relación con el Señor. Él debe saber muy bien las doctrinas. Él debe saber no solo en las doctrinas, sino en la práctica. Su familia, todo su entorno debe estar en una buena relación con Dios. Por eso es importante animar, alentar al pastor. Y como dijimos, en vuestra presencia, en las reuniones, en vuestra presencia, en las reuniones de oración, esta misma congregación, qué lindo, yo sé que muchos trabajan en los horarios, pero qué importante una iglesia que esté también al mismo tiempo orando. Cuánto aliento es para el pastor esto. Pero no solo esto, sino el aliento en las vidas de ustedes. Una vida espiritual, una vida que coordina con lo que es el Evangelio, la vida cristiana, práctica, en el trabajo, ya sea donde yo viva, pueda representar allí a mi iglesia, que nadie pueda decir el día de mañana, ¿en qué iglesia vas? A la iglesia del pastor Ovidio. Ay. Yo voy o no voy, por la vida que tú llevas. Pero cuando un hermano tiene una vida fiel, he conocido casos de que conocieron a creyentes que trabajan en cierto trabajo y le dije, los mismos patrones le dicen, ¿no tienes otro creyente en tu iglesia que quiera venir a trabajar conmigo? ¡Qué testimonio! He escuchado de gente que ha muerto en una empresa y va el mismo dueño de la empresa y le dice al pastor, ¿no tienes a otro creyente de los tuyos para que venga a ocupar el puesto de este que dejó? Porque era muy buen trabajador. Oh, cuánto alienta eso en la vida de los siervos del Señor. Anímenlo, pero no hay duda que el pastor necesita el aliento también en cuanto a lo económico. Y acá hay mucho del pueblo de Dios, lamentablemente, que se dividen. Espero que no suceda acá. Pero dicen algunos, no, que trabaje. Pero la Biblia dice otra cosa. Yo veo otra cosa en la palabra del Señor. El apóstol Pablo enseñó. Hay muchos pasajes en las Escrituras que nos hablan de la ofrenda del Señor para aquel que está ministrando la enseñanza espiritual. Algunos aluden en cuanto al Señor Jesucristo, que Él fue pobre. Bueno, aquellos que viven del Evangelio también, que sean pobres, que vivan por fe, y nosotros nos vamos a encargar a que ellos vivan por fe porque no les vamos a dar nada. Es triste esto, es triste en muchas iglesias. Recuerdo, no tengo mis apuntes, pero recuerdo en una oportunidad leyendo un libro que una iglesia vino a pedir a un misionero, a un seminario bíblico, un misionero que se va a recibir de ese seminario para nosotros contratarlo como pastor. Pero este estudiante que se reciba tiene que ser un estudiante dotado, capacitado, que conozca
muy bien las escrituras y que sea de una conducta intachable. Entonces el director de la misión le dijo, ¿y cuánto le van a pagar? Y la cifra que dio fue una ínfima, fue una ridiculez. Entonces el director del seminario dijo, sí, ya tengo quién va a ser vuestro pastor. El ex director fulano de tal. Entonces los miembros de la iglesia dijeron, pero ese director ya murió. Y bueno, es el único que puede vivir con ese sueldo. Entonces mucha gente piensa que el Señor Jesucristo, por ejemplo, y pregunto a la congregación, ¿recibió ofrendas Cristo? ¿Recibió dinero el Señor Jesucristo? Sí. De algo vivió, ¿no es cierto? Suelo decir, ¿el apóstol Pablo recibió ofrendas? Sí. Él decía, necesito ofrendas. Hasta necesito una esposa que pueda vivir conmigo y necesito ofrendas. O sea, hay que ir al disco, creo al Tata, hay que ir con el bolsito, ¿no es cierto?, para comprar cosas. Y el misionero también lo tenía que hacer. El Señor Jesucristo recibió ofrendas. ¿De quién? ¿Quiénes fueron los que ofrendaron al Señor? Esto es una pregunta. ¿Quiénes le ofrendaron al Señor? ¿Quieren? ¿Sí? Los creyentes, sí, pero dice la Escritura que hubieron aquellos que le ofrendaron. Mujeres. Fueron mujeres que dieron de sus bienes, aquellas que recibieron el obrar de Dios en sus vidas. Susana, después, no me acuerdo otra, María Magdalena, la mujer de Chuza, en fin, mujeres que acompañaban el ministerio del Señor y daban de sus bienes. Entonces, el siervo de Dios necesita de vuestras ofrendas, y esto es un aliento para él. Fíjense en 1 Corintios capítulo 9, 1 Corintios capítulo 9, aquí el apóstol Pablo, yo encuentro 9 puntos, no voy a hablar de los 9 puntos, pero ustedes investiguen después, que el apóstol dice, por estas causas yo soy digno de que me ofrenden. Tengo el derecho de que me ofrenden, pero también él dice, tengo el derecho de no aceptar vuestra ofrenda. Porque esa iglesia no le ofrendó al apóstol Pablo por su carnalidad. Nunca la iglesia de Corinto le ofrendó. Y el apóstol Pablo dice, estas manos me bastaron. No porque él tenía que trabajar, sino porque esa era una iglesia carnal. Él fue y trabajó. El trabajo de él fue hacer tiendas. Yo tuve que ser de albañil. Conozco de albañilería. Hice una casa en Corrientes y me sirve de sostén. Muchos pastores tienen que estar trabajando en otros oficios, en otras cosas, porque hay iglesias que no lo sostienen. Conozco unos cuantos pastores en Paraguay que tuvieron que dejar el pastorado porque la iglesia ya no lo sostuvo más. Ahora en esta semana me escribe un pastor de Paraguay y me dice, hermano, estoy dejando la iglesia. La iglesia no puede sostenerme. Es terrible, es terrible. 1 Corintios capítulo 9, versículos 7 al 12. 1 Corintios capítulo 9, 7 al 12 dice, ¿quién fue jamás soldado a sus propias expensas? O sea, cuando va un soldado a la guerra,
Él dice, voy al almacén y voy a tener que comprar un casco, una ametralladora y a ver si me alcanza para las balas. ¿Es así? No. ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Digo esto solo como hombre, ¿no dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. El buey tenía que allí, en un lugar donde giraba y giraba, iba moliendo, con una pesada piedra iba moliendo los granos, y no le ponían nada en su boca, ningún bozal, para que el buey pueda comer de esos granos. ¿Tiene cuidado Dios de los bueyes? No, está hablando de aquellos que sirven al Señor, dice, versículo 10, ¿o lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Si nosotros, versículo 11, sembramos entre vosotros, y está hablando el apóstol Pablo, un predicador del Evangelio, dice, si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa. Si segáremos de vosotros lo material, es gran cosa, dice. No es que estás haciendo un gran sacrificio, es algo que agrada al Señor. Y versículo 12, si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? ¿Qué hacemos cuando le pedimos al plomero? Tengo una cañería que se rompió. Viene el plomero y me arregla. ¿Qué hacemos con el gasista? ¿Qué hacemos con el electricista? ¿Qué hacemos con el carpintero? Después que hace el trabajo le decimos, Dios te bendiga, muchas gracias por tu trabajo. Nos vemos, gracias, Y se va. No, ¿no es cierto? Tampoco estamos diciendo que el obrero del Señor predica por el dinero. No es así. No es así. Nadie predica por el dinero. Bueno, al menos nosotros no predicamos. Otros sí. Otros viven hablando del dinero. Pero no en nuestras iglesias. Pero dice la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 5, versículo 17. 1 Corintios capítulo 5, versículo 17 y 18. Dice, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar, pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Digno de doble honor. Los pastores, los misioneros son dignos. Y dice de doble honor. Esto muchos interpretan no una doble paga, sino un salario digno. Digno. De aquellos que predican el Evangelio. ¿Cuánto vale un mensaje de la palabra de Dios? ¿Cuánto vale cuando una persona es rescatada del infierno? Cuando una familia se organiza, sale allí porque este hermano le predicó. Y por último, el último versículo es Gálatas 6:6. Y este me parece tan interesante, Gálatas 6:6. Generalmente nosotros hablamos de Gálatas 6:7. Decimos Gálatas 6:7, pero el 6:6 comienza la idea del pasaje. En Gálatas, quiero retroceder, generalmente decimos Gálatas 6:7 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, ¿se acuerdan? Porque todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Pero la idea del mensaje, según los originales, comienza en el versículo 6. El versículo 6 comienza la idea. ¿Y cuál es la idea? Dice aquí, el que es enseñado en la palabra
haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Al que lo instruye. Después viene este pasaje y dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrar, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará para vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Está hablando de ofrendar, hermanos. Animen a vuestro pastor. Animen a los que sirven. Ciertamente no podemos dejar de hablar de nuestro gran aliento, que es el Señor Jesucristo. Él es nuestro aliento. Y nuestra mirada tiene que estar en el Señor Jesucristo. Como decía el autor del libro de Hebreos, puesto los ojos en Jesús, nuestra mirada tiene que estar allí, el autor y consumador de la fe. Pues el Señor Jesucristo nos lleva siempre de triunfo en triunfo. Como dice 2 Corintios 2:14, más a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Amén. Amén. El aliento, el ánimo que necesitamos los unos a los otros y el siervo del Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por estar en esta iglesia. Gracias por cada uno de los hermanos. Gracias por el pastor Ovidio. Gracias, Señor, por este faro de luz en este barrio de tanta oscuridad. Allí el mensaje tuyo que es predicado, la verdad del Evangelio que es anunciada. Fortalece a cada uno de tus hijos. Gracias, Señor, por conocer a los hermanos. Ayúdalos en sus vidas, en sus luchas, que ellos puedan tener este aliento, este gozo, como decía allí el profeta Habacuc. Nuestro gozo es nuestra fortaleza, mirar a nuestro Señor, poner nuestra mirada en nuestro Salvador. Gracias, Señor, por todo lo que tú nos has dicho. En los méritos del Señor Jesucristo te pedimos. Amén.